en particular tienen las reglas de medición, pueden ser costo de reposición, costo histórico, pero parte de esta problemática primaria de medición. Bien. Sigamos entonces, vamos a pasar a la... A ver, salgo acá. Ténganme un segundito de paciencia. Vamos a hablar ahora de lo que sería... A ver, un segundito. Vieron que hoy hablábamos de la problemática de la unidad de medida. Acá, en esta filmina que hoy les mostré, veíamos como problemática de... Corrijo acá, medición no es unidad de medida. ¿A qué se refiere la problemática de la unidad de medida? La contabilidad ya sabemos que adopta una unidad de cuenta para expresar todas sus mediciones, ¿no? Y esa unidad de cuenta, ¿cuál es? La monetaria. ¿Por qué se adopta la unidad de cuenta monetaria? Y porque se entiende que la moneda, o la expresión en su equivalente en moneda de los distintos componentes del patrimonio, es la manera más objetiva y práctica de presentarlo. Es decir, yo puedo presentar los componentes del activo, el pasivo, el patrimonio neto, por su equivalente en moneda, y de esa manera lo hago de manera más eficiente. Lo podría hacer de otras maneras, por ejemplo, lo podría expresar por su equivalente en granos de arroz, o en onzas de un metal precioso, o cualquier equivalencia. Pero bueno, a la hora de presentar la información del patrimonio, ya sea de un banco, de un comercio, de una empresa de seguro, de lo que sea, va a existir un común denominador que es la expresión monetaria de todos sus componentes que las podría unificar, ¿no? Ahora bien, ¿por qué se adopta la moneda? Y bueno, porque la moneda, en principio, más allá de esos beneficios que recién les decía, representa un patrón estable de valor. ¿Qué quiere decir? Que a lo largo del tiempo, la moneda, si todo se da como uno espera, represente un valor estable. Y que ese valor estable se pueda relacionar con los distintos componentes del patrimonio. Es decir, que a lo largo del tiempo, la cantidad de dinero que hace falta para comprar mercaderías o para cancelar una obligación sea la misma. Por eso les decía, en la medida que la moneda tenga o represente un valor estable. El problema se presenta con la moneda cuando la moneda deja de ser un patrón estable de valor, deja de tener esa estabilidad. ¿Y por qué nos podríamos preguntar? Y bueno, eso por cuestiones económicas, es decir, a nadie le gusta que los precios suban, ¿no? Pero, ¿por qué los precios suben? Y bueno, eso excede lo que podríamos destinar en esta clase. A ver si puedo hacerlo, ahí está. Pero la realidad es que los precios a veces suben por cuestiones monetarias, es decir, de agregados macroeconómicos, o por cuestiones de demanda, o por cuestiones de política económica, etc. Hay veces que por cuestiones culturales, pero la cuestión es que existe este problema. Y este problema, al cual me refiero, que es las variaciones de precios, no generan un problema. ¿Cuál es ese problema? Y que está bien explicado en la bibliografía. Es afectar esa cualidad de la moneda que habíamos pensado cuando lo elegimos, que es que representa un patrón estable de valor. Cuando esa estabilidad se rompe, o se producen las variaciones de precios, también se mueve esa balanza que nosotros elegimos para pesar y para medir los componentes del patrimonio. Entonces, nos encontramos con un problema por un lado de medida, que también puede afectar la comparación, la comparabilidad. A ver, la contabilidad también se utiliza con fines estadísticos. ¿Qué significa eso? Que la contabilidad debería permitir a lo largo de la vida de un ente comparar los cambios que
que experimenta su patrimonio. Si nosotros conseguimos a la inflación como una realidad, y dado que la contabilidad va a presentar en moneda ese patrimonio a lo largo de su vida, como la moneda va teniendo una distorsión, ese patrimonio también se va a ver distorsionado. Y va a generar un problema de comparabilidad. Yo no voy a poder comparar en bases objetivas el patrimonio de este año con el patrimonio del año pasado. ¿Por qué? Porque por la sencilla razón de que la moneda cambió. Es como que yo, el año pasado, determiné mi patrimonio por su equivalente en manzanas, y este año determino mi patrimonio por su equivalente en naranjas. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Eso es lo que ocurre cuando en la contabilidad, o en la economía, mejor dicho, la moneda se ve afectada por los cambios de precio. Pero también hay otros problemas, aparte de los que les mencioné, que son los problemas que genera la inflación sobre unos componentes del patrimonio que están atados a la moneda. Que después vamos a ver que tienen un nombre específico, que son las partidas monetarias. Concluyendo, para poder avanzar, que es lo que está ahí arriba, ¿no? La contabilidad necesita una unidad de medida. ¿Para qué? Para expresar sus mediciones y evaluaciones. Para ello utilizamos la moneda de curso legal, dado que es la única forma de relacionar sobre bases objetivas distintas partes del patrimonio. Ahora bien, dado eso que hemos definido, que es la inflación, y que genera cambios en los precios de la economía, ahí lo vemos, inflación es el aumento en el nivel de los precios, o visto de otro modo, la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. El problema con el que nos encontramos es, ¿debería la contabilidad reconocer ese efecto o debería desentenderse? Para poder responder esta pregunta, tendríamos que pensar si la información contable se ve afectada, si las decisiones que nosotros tomamos cambiarían si tuviésemos en cuenta o no el efecto de una variación de precios. Para eso hay un ejemplo que nosotros vemos todos los años y que plantean una realidad de dos empresas iguales en un momento y transcurre un ejercicio en el que supuestamente hay una variación de precios. Entonces, en ese ejercicio lo que se plantea es, ante esa base de igualdad inicial de estas dos empresas, y habiendo tomado decisiones de mantener sus activos en distintos componentes, ¿qué elección o qué decisión tomaría el usuario de los estados contables como más conveniente? Habría que elegir entre una de las dos. En eso consistía ese ejercicio. Entonces, pensemos en ese ejercicio en una empresa o dos empresas que están en un mismo momento, en el momento inicial del ejercicio, que recién se han constituido y que en ese momento inicial tienen un capital de 1.000 pesos, que ha sido aportado por los socios, obviamente. Entonces, a la empresa 1, la vamos a poner como ejemplo 1, y a la empresa 2, ejemplo 2. ¿Cuál es o dónde radica la diferencia? La empresa 1, que en ese momento tenía el dinero aportado por los socios, toma la decisión de comprar mercaderías. Esa mercadería estaba a un precio, a una unidad, 1 peso, entonces compra 1.000 unidades de mercaderías a 1 peso por 1.000 pesos en total. Es decir,
utiliza todo el efectivo y lo convierte en mercaderías. La otra empresa, la empresa 2, que también se constituyó con 1.000 pesos, aportado por los socios, toma una decisión de mantener el efectivo, es decir, no compra nada. Transcurren 6 meses en el que entendemos se produce una variación de precios, supongamos del 30%, es decir, que los precios subieron entre el momento 1 y el momento 2 un 30%, bueno, y nos encontramos al cierre de ese momento, que sería el momento 2, 6 meses después, con las dos empresas, en donde la empresa 1 lo que tiene en su patrimonio es la mercadería, 1.000 unidades, que en ese momento tiene un precio de recompra de 1 peso con 20, por lo que a precio de reposición son 1.200, y la empresa 2, que mantiene el efectivo, que habíamos dicho que eran 1.000 pesos. Antes de cualquier consideración, lo que tendríamos que plantear es ¿qué saldos nos da la contabilidad en ese momento? En ese momento, si analizamos la empresa 1, nos vamos a encontrar con que el mayor de la empresa tiene el activo con mercaderías por 1.000 pesos. ¿Por qué? Porque representa las 1.000 mercaderías compradas a 1 peso. ¿Me siguen hasta ahí? Eso es el saldo al cierre. Y la empresa 2 tiene como saldo de su activo la cuenta caja, que representa los 1.000 pesos que tiene al cierre. Con esa información contable, sabiendo que la mercadería tiene un precio distinto al cierre, de 1 peso con 20, pero que la contabilidad todavía no refleja, y sabiendo que la inflación o la variación de precios en general fue de un 30%, todos estos datos son del contexto, ajenas, antes de cualquier consideración. Entonces, nos hacemos la pregunta. Si tuviésemos que elegir entre la empresa 1 y la empresa 2, estando al cierre del ejercicio, y cuando la contabilidad arroja una igualdad, porque la empresa 1 tiene un saldo de 1.000 de activos y 1.000 de patrimonio neto, y la empresa 2 también, 1.000 de caja y 1.000 de patrimonio neto, nos hacemos esta pregunta. Si tuviésemos la posibilidad de elegir y quedarnos con una de estas dos empresas, ¿con cuál nos quedaríamos? ¿O cuál elegiríamos? ¿Qué dicen ustedes? Así me dan un mini descanso a la garganta de paso. ¿Me escuchan ahí? ¿Nadie se anima a decir? ¿Algún valiente? ¿Eligen la empresa 1 o la empresa 2? O me dicen, profe, me estaba durmiendo, discúlpeme. Yo les diría que elijan, no sé, la 1 o la 2. Claramente, a ver, ahí hay more. ¿Qué significa? A mí justo me interrumpió mi hijo, así que no escuché la pregunta. Repita la pregunta y le respondo. Si tuviesen que elegir entre estas dos empresas, ¿sí? Entre la empresa